Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí otra semana más para hablar acerca de historia y para hablar acerca de los mártires, un tema que además hemos tocado pues recientemente en el podcast, hablando de los mártires de Inglaterra con Santiago Mata. Hoy volvemos a estar con nuestro querido amigo Santiago para hablar pues en este caso acerca de un tema que me interesa mucho porque no os lo he contado, pero recientemente he estado en Japón. Además me interesa mucho la historia del cristianismo en Japón, porque comparándolo con otros países, y ahora nos hablará Santiago, el cristianismo no está tan extendido como por ejemplo en Corea, y la verdad es que es un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de este libro, que para quien lo vea en YouTube pues podrá apreciar que es de la editorial Secoitia. Y bueno, pues ¿qué tal estás, Santiago? Otro libro más sobre mártires. Hola Javier, pues muchas gracias y saludos a todos los del foro. La verdad es que tenía ganas de volver a tener una conversación contigo, porque la verdad que la relativa a los mártires de Inglaterra fue muy interesante. Además, me llama mucho la atención porque se mezcla la cuestión religiosa con todo esto de la política. En el caso de Inglaterra, pues con esas prácticamente cacerías de cristianos y con pues el establecimiento de esa iglesia anglicana. Pero claro, ahora nos vamos a otro mundo realmente, porque Japón no tiene nada que ver con la Inglaterra del siglo XVI. Y bueno, pues en este caso nos hablas acerca de la expansión cristiana durante los siglos XVI y XVII, y lo cual es tremendo, porque prácticamente no hay series hablando de esto. No hay muy pocos libros hablando de esto en Europa, más allá de cuestiones académicas, y tu libro es eminentemente divulgativo, lo cual es maravilloso. Pues muchas gracias Javier. Sí, Lo primero, efectivamente. lo primero, me gustaría hablar un poco acerca de cómo viras de, por ejemplo, países europeos a Japón, que es totalmente diferente. Sí, la verdad es que no tenía conocimiento de Japón. Simplemente que había hecho antes un libro de mártires de la época de Hitler, fíjate, en el siglo XX, y yo tenía un poco la mosca de que me interesaba el tema de los mártires de Japón del siglo XVI y XVII. Y simplemente pues la editorial le pareció un buen tema y me metí en ello, simplemente. O sea que no tenía yo, digamos, conocimiento previo a fondo. La verdad es que es un tema que yo me imagino que cuando lo empezarías a escribir no sabías o no tenías un conocimiento tan extenso como el que luego, lógicamente, al terminar el libro, pues siempre hay una etapa que entiendo, y ahora nos contarás un poquillo cómo ha sido esa etapa de recopilación de información, de estudio pormenorizado de los datos y sobre todo qué fuentes hay en torno al tema, porque al final estamos hablando del país del sol naciente que está en el otro extremo, a 14 horas de vuelo. Pero vamos, en la época a unos cuantos meses, ¿verdad? Sí, el desafío parecía muy fuerte porque yo obviamente no sé japonés, aunque he intentado a lo largo del año y pico que estuve haciendo el libro aprender un poquito, pero claro, por poco que aprendas no te va a dar para leer un libro científico. Pero afortunadamente la ventaja que tenemos es que los evangelizadores de Japón fueron básicamente españoles y portugueses, con lo cual toda la persecución del siglo XVI y XVII está narrada por los propios mártires en libros en castellano o portugués, en fin, o sea, en lenguas más asequibles, ¿no? Aunque también existen naturalmente fuentes japonesas modernas a las que hay que acudir, lógicamente, buscando traducciones, ¿no? Pero básicamente las fuentes de época están en castellano, por lo cual no era tan difícil, sobre todo hoy día que Google tiene también ya traducido muchos libros o copiado muchos libros antiguos, ¿no? Ciertamente el japonés es difícil, ¿eh? Sí, es muy difícil. Yo la verdad es que, y además encima ahí es curioso porque entenderse con el inglés, yo por ejemplo hablo, bueno, no tengo un especial nivel de inglés, no tengo un nivel nativo, pero bueno, considero, y así dice Cambridge, que tengo un nivel relativamente decente de inglés. Y es difícil entenderse con ellos. No quiero yo saber cómo será aprender su idioma, que para mí es uno de los más complicados, ¿no? Es complicado, sí. A nivel, digamos, cultural, ¿qué se encontraron esos misioneros? Porque bien has dicho que son lo primero portugueses y también los españoles que fueron allí a evangelizar, digamos, el territorio. ¿Qué se encontraron? Porque, claro,
justo es una edad media curiosa por la fragmentación política de Japón, por la Sí. cuestión de las guerras feudales, ¿no? Lo que es el Sengoku Jidai Tengo- y toda esa Ujú. zona. O sea, ese periodo histórico japonés que quizá es equiparable a nuestra Edad Media, pero que bueno, pues que es totalmente diferente. Sí, bueno, yo creo que es muy interesante, primero porque es una tierra virgen en el sentido de que ahí no había habido nunca cristianos. Lo mismo que América, podríamos decir, pero es un encuentro todavía mucho más fructífero porque no existe la idea de. Tienes que tener en cuenta que en América, aparte del impulso evangelizador, del deseo de evangelizar, iba acompañado también del deseo de tomar posesión de unas tierras, ¿no? De descubrir y de colonizar o incluso conquistar. Y ahí se mezcla y ya sabemos que hay esa continua disputa acerca de qué derecho tenían los españoles a conquistar América, ¿no? En cambio, aquí en Japón nunca hay una pretensión de conquista. Entonces, es es puramente un encuentro comercial, civilizador y religioso. Y además, eso tiene su pro y su contra, porque al final, aunque la religión obviamente no se impone, sin embargo, no es posible un diálogo religioso si no tienes ciertos derechos. Es decir, si no puedes exigir que te escuchen. Tú no puedes ir tampoco, digamos, a someterte. En el caso de Japón es muy claro porque los misioneros iban un poco como paracaidistas. La diferencia con América es que, digamos que el misionero, aunque no iba con armas, pero en caso de que le persiguieran, podía refugiarse en el ejército, podía ampararse, siempre tenía una base de apoyo, ¿no? El problema de los cristianos, de los misioneros en Japón y posteriormente los cristianos, es que nunca no tenían dónde refugiarse en caso de persecución. ¿Por qué los portugueses? Es que nosotros pensamos que los portugueses iban colonizando como los españoles, y no es cierto. Los portugueses tenían muy poca población. La gran diferencia con Castilla es que Castilla envía población y digamos que absorbe los territorios, los convierte en España. Pero Portugal nunca tuvo la pretensión de convertir, de expandir su civilización, simplemente iba a comerciar. Entonces, Portugal no tenía la posibilidad de absorber territorios en esa época. Posteriormente sí sabemos que Angola, Mozambique formaron parte de Portugal, pero digamos que la India que colonizaron, entre comillas, que visitaron los portugueses, solamente es lo que se llama una talasocracia, es decir, una red de fortalezas marítimas en las cuales se podían amparar los portugueses, pero nunca tenían un territorio amplio en el cual expandirse. Entonces ese es el problema, que ellos depositaban a los misioneros ahí y los dejaban ahí abandonados. Entonces es muy diferente la situación de América, donde el misionero, aunque trate al indio en plano de igualdad, no deja de estar protegido por las armas del rey. En cambio, ahí no están protegidos por nada. Y entonces, al principio, digamos que eso puede parecer que es mucho más genuino, que efectivamente es un cristianismo más natural, porque no estás en posición de fuerza, pero también al final como que te cansa, ¿no? Porque dices, ¿no? Al final hay que tener mucho aguante para someterse a, digamos, a la presión que supone Japón, claro. Tendríamos que hablar del tema de la guerra civil, ¿no? Que si quieres, hazme alguna pregunta para no alargarme mucho. La verdad es que es interesante el contexto histórico de Portugal y Castilla. De hecho, hace relativamente poco leíamos bueno, y subíamos a nuestra página web una reseña acerca de un libro que justo hablaba sobre la pelea bueno, el conflicto por las especias, ¿no? Que podemos decir que lo ganó Portugal, pero que bueno, en realidad ganaron todos, porque Portugal ganó la carrera de las especias y Castilla, la monarquía hispánica, ganó un continente para ellos solos prácticamente, convirtiéndose en una potencia hegemónica durante un par de siglos. Lo cierto es que en este libro hablaban mucho de, por ejemplo, conflictos entre las dos potencias en las Islas Molucas, pero poco se habla y por eso es por eso cuando lo hablamos, la verdad, y Santiago, y la verdad que te agradezco un montón que nos hicieras llegar el libro, cuando lo hablamos me llamó mucho la atención pues por aquello de que se hablaba muy poco de Japón. Japón es un territorio que prácticamente por su historia y por su aislacionismo pasa a estar, bueno, pasa a estar aislado prácticamente hasta el siglo XX. Y claro, a día de hoy, a nivel religioso, hay unos cuantos millones de cristianos en las islas, en el archipiélago japonés. Y claro, uno se pregunta el cómo pudieron expandirse. Bueno, aunque es cierto que a día de hoy son una minoría, tú vas por ciudades como por ejemplo pueda ser Tokio
o por ejemplo Sapporo u otras zonas parecidas. Y, por ejemplo Sapporo, que tiene una de las mayores comunidades cristianas de Japón, por comentarlo como curiosidad, luego si eso hablamos más de ello. ¿Cómo se pudieron expandir esta gente? Porque claro, indefensos, un trabajo encomiable. Pues sí, podríamos decir que en cierto sentido, con limitaciones, vuelve a ser una cristiandad como la original, como la antigua, que no se expande ni con la espada, ni siquiera con la inteligencia, con los libros, sino simplemente por la amistad. Es verdad que estamos hablando de una situación distinta porque los principales misioneros de Japón no son familias cristianas, como sería en la época romana, sino misioneros religiosos. Y eso tiene su limitación. Por ejemplo, no iban mujeres, nunca había misioneras, con lo cual solo eran varones. Pero desde el principio, como empieza a haber cristianos japoneses, pues ya la cristiandad es auténticamente japonesa. Entonces es importante también darse cuenta que cuando los daimios o el shogun persigue a los cristianos, no está persiguiendo a los extranjeros, está persiguiendo a los japoneses, está luchando contra el cristianismo como tal. Ese es un poco lo que hay que entender, que el cristianismo exige libertad, el cristianismo exige un margen de libertad para la conciencia, de adhesión personal, y eso en aquella época en Japón era imposible, porque Japón es una sociedad todavía hoy día que es colectivista, ¿eh? Y en aquellos momentos estaba saliendo una guerra civil, la guerra civil estaba en pleno auge, llevaban 100 años de guerra civil, en una guerra civil en la cual era todavía más drásticamente importante la adhesión al colectivo. Es decir, Japón no nos damos cuenta, pero es un archipiélago que está en el fin del mundo. Nadie va a Japón de paso a ningún sitio. De hecho, en aquella época todavía no existía el tornaviaje, es decir, que los que iban a Filipinas iban allá a morir, porque no había vuelta, no se podía volver. Solamente en 1570, o sea, ya 75, es cuando el primer tornaviaje hacia México, con lo cual ya se puede volver. Pero mientras tanto, todo el que iba ahí no podía volver. Es que era el fin del mundo. Entonces, claro, en un sitio como Japón, donde además hay muchísimos terremotos, donde hay muchísima pobreza, que solo vivían del arroz, pues hay que tener en cuenta que la solidaridad colectiva es fundamental. O sea, o estás a lo que te mandan o morimos todos. Entonces la gente no tenía el respeto, no estaba educada en el respeto a la conciencia personal. Y ahí es posible, como he dicho antes, lo de los paracaidistas, de que los portugueses no tenían un profundo conocimiento del lugar, porque no vivían ahí, porque no estaban realmente arraigados. Entonces, es por eso por lo que probablemente San Francisco Javier tuvo una mala percepción acerca de Japón. San Francisco Javier, que estuvo solamente 2 años y pico en Japón, cuando llegó allí, él llegó convencido de que era un sitio que valía la pena, y cuando estuvo allí en los primeros meses dijo, esta es la mejor gente del mundo, porque es gente razonable, porque es gente que te escucha, porque es gente que cuando le convence algo lo hace, que es coherente y tal. Pero hay que la diferencia, yo creo que lo que no entendió San Francisco Javier es la ley del bushido. Y en general toda esa solidaridad que hay en Japón es puramente colectivista, es decir, que el individuo se sacrifica, pero no se sacrifica por un ideal en el cual está incluida su felicidad personal, porque el cristiano es capaz de sacrificarse por los demás, de dar su vida por la religión, pero sabe que tendrá un premio personal, ¿no? Tiene una relación personal con Dios. En cambio, los japoneses no veían más allá del colectivo, es decir, es el sacrificio del individuo, porque el individuo no vale nada sin la colectividad. Entonces, en caso de guerra, todavía más es fundamental que nadie se salga de la norma. Entonces, yo creo que San Francisco Javier confundía la atención que le prestaban los japoneses y su buena educación y digamos, su disciplina, lo confundía porque dices, vamos a comparar con Europa, de donde él venía. ¿Quiénes son disciplinados en Europa? Pues los religiosos. La gente, él venía de España, que es un país caótico, donde nadie escucha, donde nadie hace caso, donde cada uno sigue su propia ley. Entonces, claro, de repente encontrarse con una gente que está sometida a disciplina, que parece que escucha, yo creo que eso le confundió, porque él se había sometido personalmente a una disciplina, la disciplina religiosa, porque quería, porque se había convencido. Entonces, cuando él ve a personas sometidas a disciplina, yo creo que él proyecta su propio ser y dice, pues es que esta gente, si me está escuchando es porque me entiende, es porque quiere escucharme, es porque quiere atender las razones. Y no se da cuenta que están escuchando porque el jefe les ha mandado a escuchar, porque están acostumbrados a que hay que escuchar al que habla y punto, al margen de que lo que diga sea razonable o no. Entonces no se daban cuenta los religiosos que la gente tenía muy poco margen de decisión, que la gente, aunque le convenciera a las cosas, no podía separarse del grupo, no podía independizarse. Y claro, la religión cristiana exige una cierta independencia del individuo. Y eso es lo que no era posible en Japón.
no era posible, sí era posible, pero te arriesgabas mucho. Y por eso digamos que a la vez que hubo una expansión grande y auténtica y real, y tuvieron mucho mérito y realmente se hicieron entender y se vivió un cristianismo auténtico, pues al mismo tiempo fue sofocado por la autoridad, porque la autoridad no admitía esa posible discrepancia, esa independencia del individuo no tenía sitio en ese Japón que estaba en guerra todavía, ¿no? Y eso es lo que quizás los misioneros no supieron interpretar, porque interpretaron la atención como compromiso personal y no siempre era posible el compromiso personal. La verdad es que sí que es cierto que son. Los japoneses son, la verdad, que una gente bastante razonable, como tú bien has dicho, y son gente que en general intenta ser. eh, yo diría que servicial hasta un punto que la verdad que a veces asusta, ¿no? Porque parece que no son personas, sino robots. Es una cosa bastante curiosa. Lo que pasa es que también el japonés no te lleva la contraria, porque tiene también ese prejuicio de que no hay que llevar la contraria. Pero no llevar la contraria, claro, en Europa, en España sobre todo, si no te llevan la contraria es que están de acuerdo. Porque el español en cuanto discrepa lo hace, lo manifiesta. Pero el japonés no es sincero. El japonés escucha porque existe el deber de escuchar, pero no porque esté de acuerdo. Y eso es lo que a veces les da pena manifestar su desacuerdo. Entonces no lo manifiestan, pero eso quiere decir que no estén que estén Sí, de acuerdo. lo cual es tremendamente curioso y sobre todo es un aspecto cultural importantísimo bueno, para estas sociedades. La verdad es que, bueno, digamos, estos procesos de evangelización en Japón llevan varios procesos, ¿no? Digamos, son o paulatinamente van siendo pues perseguidos o incluso promovidos. ¿Cómo fue, digamos, esa evangelización al principio? ¿Tuvo algún apoyo por parte del estamento político para, bueno, pues intentar de alguna manera promoverse pues por algún señor de la guerra, algún daimyo, el shogun o digamos alguien Sí. de esa escala política? Pues efectivamente, San Francisco Javier, como iba con los criterios occidentales, quiso entrevistarse con el embajador, con el emperador. Pero, y fue a Kioto, pero se dio cuenta en Kioto no pudo entrevistarse con el emperador y se dio cuenta que el emperador no mandaba nada. Se dio cuenta de que la situación de guerra civil era tal que el emperador era un títere que no mandaba, ¿no? Y además se dio cuenta también de que en Japón o aparentas fortaleza. Claro, ese es el problema, que en Japón digamos, la debilidad se castiga. En Japón, si fracasas, eres un fracasado. Mientras que, claro, Cristo murió en la cruz. Entonces, eso es humillante. El japonés no admite la derrota. Todo el mundo sabe que los japoneses no se rendían en la guerra, pero y que se suicidan, que hacen el seppuku, ¿no? Que aquí llamamos el harakiri, pero se llama seppuku. El suicidio ritual es una forma para los japoneses, claro, para nosotros es inaceptable porque la vida debe ser respetada y es un don de Dios, etc. Pero los japoneses el suicidio ritual lo entienden como una forma de asumir la culpa y eso de alguna manera te exculpa. Si tú, en concreto, un japonés, si están peleando en una guerra y estás a punto de ser derrotado, si tú admites tu derrota y te suicidas, entonces te honran y tu familia es respetada. En cambio, si tú luchas hasta el final y mueres luchando, eres despreciado y tu familia es ajusticiada como traidores. Es decir, eso no encaja porque nosotros entendemos que el valor es morir matando o aguantar hasta el final y sin embargo para ellos no. Si llega al final y tienes que reconocer tu derrota, si la reconoces y tú mismo te suicidas, entonces tu familia es perdonada. Pero si no la reconoces y mueres matando o mueres, entonces eres más castigado todavía. Es decir, que ellos tienen ese complejo de que en la vida hay que triunfar. Entonces, claro, eso es difícil de cuadrar con el cristianismo, porque el cristianismo admite que no siempre se va a triunfar en la tierra, que el premio está en la otra vida, ¿no? Pero claro, como digo, entonces, en definitiva, los primeros cristianos no eran gente poderosa, aunque a veces sí eran samuráis. ¿Por qué? Porque efectivamente los militares tienen más capacidad de comprender la necesidad del sacrificio para tener un éxito, para obtener por los demás, ¿no? Entonces lo entienden, pero no todos, ¿no? No todos. Por eso digo, porque el militar japonés, todas sus aspiraciones acaba en esta tierra, no tiene aspiraciones en la vida futura, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos, como digo, no intentaron evangelizar primero a los jefes,
o si intentaron, no los intentaron bautizar. De hecho, el primer daimyo que se bautiza, que es el daimyo de aquí del norte de Kyushu, de Bungo, de la provincia de Bungo, cuya capital se llama Funai, pues, y ahora se llama Oishi, me parece, la ciudad que antes era Funai, ahora ya no se llama así. Bueno, pues ese no se bautiza hasta pasados 25 años. Es decir, que en los primeros 25 años no se bautiza ningún jefe, ni siquiera pequeñito. Y efectivamente, el problema es que la primera cristiandad es auténtica, pero cuando se bautizan los jefes, intentan bautizar digamos, masivamente, o por lo menos no en masa, porque el bautizo siempre es individual, pero por lo menos intentan que buena parte de sus súbditos. Ahí es donde empieza el problema de que por una parte, estos jefes buscan un interés al bautizarse, buscan en definitiva que los portugueses les den más fuerza, que venga el barco de comercio de Portugal, tener esa baza del comercio, incluso de las armas. Y por una parte eso, y por otra parte los súbditos que se bautizan, pues no siempre lo hacen, o casi nunca lo hacen por convencimiento, sino que lo hacen porque lo ha hecho el jefe. Ese es el peligro. Entonces, digamos que conviven estas dos formas de cristianismo. El cristianismo auténtico de la gente pobre normalmente, o a veces militares, pero que se han bautizado por convencimiento y por vivencia, y el bautismo por interés de algunos jefes. Esto solo se dio en la isla del sur, en Kyushu, ¿no? En esta isla que es la más pequeña de las cuatro grandes. Bueno, no, la más pequeña no, porque está Shikoku, que es la de medio. En Kyushu, que es la isla más oriental. Ahí es donde se bautizaron algunos daimios. Pero nunca llegó, en el fondo eran daimios débiles, y por tanto no ofrecían auténtica protección. Nagasaki es una ciudad que ofrecen a los misioneros, a los jesuitas, para que puedan vivir ahí tranquilamente, y para que sea el puerto donde vengan las naves portuguesas, pero es a la vez una trampa, porque realmente el daimio de Omura no es un daimio fuerte. Y al final de todo, el fracaso consistirá en que tendrán que venir el shogun, el shogun, en este caso Hideyoshi, tendrá que invadir Kyushu para terminar con las guerras civiles de la isla pequeña. Cuando ya la isla grande, Honshu, está pacificada, pues al final no han conseguido los cristianos ser suficientemente fuertes, los daimios cristianos de Kyushu no han sido suficientemente fuertes como para unificar la isla o pacificarla, y por lo tanto tienen que venir a resolverles el problema el shogun, ¿no? El Hideyoshi. Y claro, Hideyoshi va a hacer al contrario, va a pensar que el cristianismo es una debilidad. Aunque Hideyoshi siente cierta curiosidad por el cristianismo, y sobre todo su antecesor, Oda Nobunaga, tenía auténtico interés por el cristianismo, pero Hideyoshi interpreta el hecho de que los daimios cristianos de Kyushu no hayan sido capaces de pacificar la isla como una debilidad. Entonces ven el cristianismo un problema. Dice, el cristianismo es un problema porque hace que la gente se pelee entre sí. Ese es el problema, que el cristianismo sí se difundió, pero no consiguió ser aceptado socialmente en ese sentido, ¿no? Hay grandes personajes en la historia de Japón y uno que conocemos prácticamente todos es el de Tokugawa Ieyasu. ¿Qué papel tuvo este personaje? Porque, bueno, incluso la verdad que es muy interesante, sobre todo por aquello de las guerras civiles y bueno, pues fue uno de los personajes más importantes de esta época del Sengoku Jidai. ¿Cómo fue digamos, la percepción del cristianismo por parte de este personaje y si fue, digamos, uno de sus grandes enemigos o lo promovió? No, pues mira, en la historia a fines del siglo XVI y principios del XVII en Japón hay tres grandes dictadores, ¿no? El primero es Oda Nobunaga, que Oda Nobunaga es el gran conquistador, porque conquista casi toda la isla de Honshu y prácticamente ya sentencia la guerra a su favor, pero es asesinado en 1584. Entonces, Oda Nobunaga, que tenía un auténtico y un sincero interés por el cristianismo, es sucedido por Hideyoshi, y Hideyoshi, Hideyoshi es Toyotomi Hideyoshi. Pues Hideyoshi es un poco oportunista en este sentido, es un hombre que solo cree en la fuerza, y como digo, este hombre es el que comienza la persecución del cristianismo por eso, porque interpreta al cristianismo como una fuente de problemas. Sobre todo por eso, que los cristianos no han sido suficientemente fuertes. Para él lo único que cuenta es la fuerza militar, y si hay daimios cristianos que son débiles, quiere decir que el cristianismo no sirve para unificar el país. Con lo cual decide suprimirlo. Pero
muere pronto. Entonces, digamos que todo queda en manos de Tokugawa Ieyasu. Y Tokugawa Ieyasu, que ha sido un traidor, porque ha estado en el bando contra Oda Nobunaga y después se ha pasado y se ha hecho amigo de Hideyoshi, pues Tokugawa Ieyasu al final pues también es un totalitario. Es decir, él lo que quiere es que no haya que unificar a todos y que nadie se mueva, y por eso mismo incluso llega a matar a su hijo, solamente por la sospecha de que un hijo suyo le han acusado de conspirar, aunque no hay ninguna prueba. Él, como prueba de que es digamos, de que es tajante, pasa por eso, por matar a su propia familia. Así que no se detienen. Entonces él no tuvo nunca respeto al cristianismo y solamente guardó las formas en la medida en que España pudiera tomar interés por Japón. Pero en el momento en que él se convenció que para los españoles Japón no era más que una escala hacia México, así que para ellos lo importante era ir de Filipinas a México y que no iban a cambiar Filipinas por Japón, por así decirlo, pues en el momento en que él ve que no le van a dar importancia, para él los extranjeros son un estorbo. Y por eso Tokugawa Ieyasu hace el cierre, digamos, de Japón y persigue el cristianismo a muerte, pero como digo, no es por un odio religioso, sino es por esa convicción de que la sociedad tiene que cerrar filas en torno a él, que es la manera de acabar con toda sombra de rebelión, y por lo tanto nadie puede discrepar, y por eso mismo es preferible renunciar al comercio. Yo en ese sentido, lo que digo también de que todo el shogunato Tokugawa, que dura 250 años, hasta 1850, 60, pues toda esa época de Japón muestra cómo el marxismo es falso, porque el marxismo dice que, por así decirlo, la política se basa, la superestructura política tiene sus raíces en la economía y que de ahí surge un poco, las ideas, por así decirlo, surgen de la necesidad. Pero aquí vemos como una idea se impone incluso en perjuicio de la economía. Es decir, que como Tokugawa dice que aquí lo fundamental es estar todos unidos y que no pueda ser posible una rebelión. No es ya tener las armas suficientes como luchar, o sea, un ejército poderoso, no, es hacer imposible la rebelión, que la gente tenga una sumisión de conciencia tal que no pueda dudar, ¿no? Que antes prefiera morir que tener un pensamiento de rebelión, ¿no? Entonces, claro, eso exige perseguir el cristianismo, pero exige también evitar el contacto con ideas foráneas. Por eso él no expulsa solo a los españoles, no expulsa solo a los cristianos, no persigue solo a los cristianos, es que expulsa a todos, expulsa a los holandeses y al final no queda nadie. En Japón queda absolutamente cerrado, pero por ese afán de poner fin a la guerra a base de una sumisión absoluta. Bueno, también es cierto que los japoneses son aislacionistas en ciertos contextos y lo hemos visto muy claramente en el caso de la pandemia, que mira, yo por ejemplo te lo digo, fui en 2019 y he ido otra vez en 2024 y te tengo que admitir que durante la pandemia prácticamente no hubo turistas, no hubo ningún tipo de extranjeros, de hecho hubo unos Juegos Olímpicos que si no recuerdo mal, bueno, no sé si se cancelaron, creo que no, pero se retrasaron un año y no había público. Sí, no hubo ningún tipo de público y bueno, y la verdad que tienen un pensamiento bastante, digamos, receloso hacia el extranjero, ¿no? Pero no es que sea recelo hacia extranjero, es que es un afán de perfección, de amarrarlo todo. Ellos dan por supuesto que lo que ha funcionado, o sea, es la burocracia en su máxima expresión. Lo que una vez ha funcionado es preferible a cualquier innovación, ¿no? Entonces, una vez que has conseguido la paz, aquí no se mueve nadie, ¿no? Entonces, es un poco esa... Pero como digo, eso tiene su origen en el hecho de ser un archipiélago pobre de recursos, porque claro, hoy vemos que Japón es un país rico, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que Japón era un país inmensamente pobre. Solo tenía arroz, no tenía nada, y plata, pero no podían venderla, no tenía quien venderla. Entonces, es un país que es el fin del mundo, que hay montones de terremotos y catástrofes naturales, con lo cual la gente o están todos al toque de campana o la sociedad se hunde. Entonces, digamos que eso impuso muchos límites,
Pero no obstante, el cristianismo sobrevivió. O sea, que digamos que una prueba de que el cristianismo no es una ideología cualquiera es el hecho de que sobrevivió a 250 años de persecución. Cuando volvieron los misioneros, se abrieron las fronteras, ahí aparecieron cristianos, ¿no? Que habían estado ahí aguantando 200 años sin curas, sin misas, sin nada, solamente bautizándose a escondidas. Sí, porque de hecho lo curioso de este tema es que en islas como por ejemplo Okinawa o incluso algunas otras, bueno, zonas de Japón, como y hoy lo vemos a partir de los años, bueno, del siglo XIX, de los años 60, del siglo XIX, 1860, 1890, comienzan a aparecer muchísimos, bueno, muchísimos misioneros y es interesante, de hecho, vamos, esto por curiosidad, justo cuando estuvimos allí hace relativamente poco, hay una ciudad que se llama Hakodate, que es preciosa, por cierto, por otra parte, y la recomiendo si alguien tiene alguna vez la oportunidad de visitarla, pues os la recomiendo encarecidamente. Tiene una cantidad de iglesias griegas, estilo ruso, ortodoxas, interesantísimas, porque bueno, es uno de los puertos comerciales más importantes de la, digamos, de la zona. De hecho, mira, lo que acabas de visualizar es el castillo, que por cierto fue uno de los últimos reductos de la última guerra civil japonesa. Eh, y ya te digo que muy interesante porque por aquello de la cantidad de iglesias que hay. A día de hoy es uno de los territorios más poblados por cristianos en todo el archipiélago de Japón. La pregunta es, ¿cómo sobrevivió durante estos años, sobre todo esos 200 años de cerrojazo, el cristianismo? Pues efectivamente, porque el cristianismo es una relación personal con Dios y por lo tanto puede transmitirse en la familia. Es lo único que explica la supervivencia. Porque como digo, sacerdotes durante 200 años no hubo y tampoco había misa, por lo tanto, ni confesiones, solamente bautizos. Es verdad que eso también con el tiempo deformó mucho la visión de la gente, porque ellos, hay una cosa que se llaman los Hakure Kirishitan, los cristianos ocultos, que se dieron sobre todo en el archipiélago de Goto, aquí en Occidente total pero son, claro, se vieron deformados. Hay unos lugares del cristianismo aquí en este archipiélago de Goto, pero estos son unos cristianos que fueron a su vez deportados en 1700 y pico desde la isla de Kyushu al archipiélago Goto. Así que, es decir, los cristianos fueron tan machacados que al final ya no tenían libros, no sabían su fe, no conocían su fe. Muchas veces los perseguían y cuando les capturaban les sometían a interrogatorio. Había un sistema de auténtica inquisición muy desarrollado, en lo cual los propios inquisidores conocían mejor el cristianismo que los cristianos, porque tenían unos libros que habían hecho en la época de los misioneros y donde habían interrogado a auténticos misioneros y gente formada. Entonces, los propios inquisidores sabían muy bien detectar cuando un cristiano realmente no sabía de qué estaba hablando, que realmente la gente se llamaba cristiana, pero ya no tenía nociones de la fe porque no habían podido estudiarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando volvieron eso en Nagasaki, cuando volvieron y abrieron una iglesia, el padre Petillán abrió una iglesia y después de abrirla, pues vinieron de repente un día 15 personas y entraron en la iglesia y le dijo, y entonces dijeron, mire usted, y le hicieron unas preguntas para saber si realmente, y le dijo, ustedes queremos ver a la Virgen. Y entonces le enseñó una estatua de la Virgen y el niño, entonces ya se dieron cuenta que eran católicos, le dijeron, ¿y ustedes obedecen a quién obedecen? Y dijo, al Papa de Roma, que es un señor que viste de blanco. Entonces ellos dijeron, pues vale, no fue. Y entonces, y por la última pregunta que le hicieron es, ¿y usted dónde está su mujer? Y le dijo, no, yo no estoy casado. Entonces dice, entonces ustedes son de los buenos, ¿no? Como diciendo, estos son de los que habían. Y entonces la expresión que usaba esa señora decía, aquí en Urakami la mayor parte de la gente tiene el mismo corazón que ustedes. O sea, que ellos compartían el corazón, es decir, que habían mantenido la fe, pero es verdad que de los que aproximadamente se calculan 50.000 cristianos ocultos, la mitad no pudieron ser recuperados porque tenían tanta desconfianza. Es decir, que los cristianos, después de ser perseguidos durante los 150 años, solo se fiaban de su círculo más cercano. Entonces, realmente desconfiaban de cualquiera, no solamente de las autoridades, sino que no llegaron a confiar en la Iglesia Católica porque realmente no se fiaron. También es verdad que esto fue en el 65, cuando estas personas se manifestaron y fueron al encuentro de los sacerdotes, pero resulta que 2 años después,
cuando ya había caído el shogunato, pues en la época Meiji, que pensamos que es de libertad, pues ellos volvieron a perseguir a los cristianos, una vez que se habían manifestado. La consideraron una religión ilícita. Y entonces volvieron a ser perseguidos. De hecho, capturaron a más de 3.000 y de ellos 600 murieron. O sea que y estamos hablando ya de 1870 al 73. Solamente en el 73 les dejaron volver por la presión internacional. Pero ya, o sea que hubo mártires hasta 1870, cuando ya en teoría había iglesias y dejaban a los misioneros volver, pero todavía se perseguía. Entonces, claro, a la gente les costó mucho confiarse, porque dice, a ver, si yo salgo y doy la cara, me vuelven a meter en la cárcel, pues entonces al final, digamos que de esos Kakure Kirishitan, de esos cristianos ocultos que habían mantenido solamente la mitad de esos 50.000 que se supone que había, volvieron a la Iglesia Católica, porque los otros no se fiaron. Pues la verdad que es un tema realmente interesante y yo la verdad que espero que, bueno, a través de tu libro Mártires de Japón, pues los espectadores hayan conocido lo que es, bueno, pues lo que fue la historia de la expansión del cristianismo en Japón. Así que nada, la verdad que te agradezco muchísimo, Santiago, que hayas estado por aquí con nosotros, porque, oye, pues siempre es una maravilla hablar contigo y sobre todo de temas de los que yo no sé y de los que prácticamente nadie habla, que es para mí es lo más interesante. Pues muchas gracias, Javier, y a ti y a todos los del foro. Y bueno, pues nada, nos vemos. Dejaremos el link para que podáis leer este libro, bueno, adquirirlo y leerlo a través de la editorial Secotia. Y bueno, pues animamos a Santiago que cuando quiera hablar de este tipo de temas, pues tenga aquí una cita reservada. Así es, Javier. Y además en Amazon está en Kindle Unlimited, se puede gratuitamente bajar el texto. O sea que es Ah, pues maravilla. una trampilla, pero el libro en Kindle está en Unlimited, está gratis. Pues nada, muchísimas gracias, Santiago, y vamos hablando. Vale, Javier, un Chao. abrazo. Adiós. Chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.